la Unión Europea, el Pacto Europa-Latinoamérica, Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado y la Fundación Ford. Saludamos a la audiencia que sigue en vivo el Almirante por el canal institucional y vía streaming por las páginas web www.presidencia.gov.co y www.procuraduría.gov.co. Iniciamos este evento entonando las notas del himno de la República de Colombia. Muy buenos días a todos, qué grato estar aquí con ustedes en este encuentro. Yo quiero saludar muy especialmente y agradecer al señor presidente de la República de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos Calderón, a los embajadores de Italia y Francia aquí presentes y a todos los jefes de las misiones diplomáticas acreditados en Colombia. Un saludo muy especial al señor presidente de la Audiencia Nacional de España, el doctor José Ramón Navarro, y a Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, al señor fiscal general del Perú, que aquí nos acompaña también, a todos los jefes de organismos judiciales y de poderes judiciales de tantos países de América Latina aquí presentes, todo nuestro afecto, a los señores presidentes de las altas cortes, presidente de la Corte Constitucional, presidente de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, queridos colegas de los organismos de control, doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, doctor Edgardo Maya, doctor Carlos Negret, defensor del pueblo, señor ministro de Justicia, tantas personas que han contribuido a que nos podamos encontrar hoy. Nuestra gratitud muy especial, particularmente la Corporación para la Excelencia de la Justicia, que fue esencial para el financiamiento de estas actividades. Señores invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, lo primero que quiero es ratificar este agradecimiento. Esta idea surgió de alguna reunión que tuvimos al fin del año con los amigos de la Audiencia Nacional, con su presidente y con el magistrado Enrique López, y el propósito era un poco socializar lo que para nosotros es ese interés sobre la paz y sobre la consolidación de estos nuevos escenarios de la justicia que interesan tanto a los personeros de la justicia internacional. El interés que despierta la paz de Colombia no solo ha sido, y en eso el liderazgo que llevó el presidente Santos es por todos reconocido, fundamental desde el punto de vista de la construcción del acuerdo, sino que en este momento todos los retos relativos a su implementación son fundamentales. Y lo son además porque en el marco de las experiencias de políticas públicas de justicia de Europa y América Latina, aquí valga la pena mencionar el papel que juega Eurosocial, ese programa de reforma social de América Latina, logró poner a la justicia como uno de los baluartes fundamentales en temas de desarrollo social de la región. Y hoy lo que estamos viendo en este posconflicto que vive Colombia es que hay una gran demanda por la justicia, una gran demanda con la justicia que viene acompañado, como alguien ha dicho, de un coro bastante sonoro contra la impunidad nacional y contra la impunidad internacional. Por eso es tan importante tener aquí a tantos representantes de la justicia internacional. De los procesos de paz en el mundo tenemos mucho que aprender, y creo que en ese sentido aquí se han avanzado en lecciones que se han aprendido, en mejores prácticas, pero nosotros queremos ser además referente para las justicias transicionales en el mundo, para los fines del conflicto armado, y todo ello es precisamente lo que vamos a debatir aquí en estos días. Yo estoy seguro que Colombia será referente hacia adelante de todas estas experiencias, y el propósito es precisamente ventilarlo aquí con todos ustedes. En el mundo pues siguen apareciendo grandes incertidumbres, ustedes lo saben, hay palabras que habíamos erradicado de los vocabularios y de la práctica que siguen estando vigentes. Hoy regresan palabras como la guerra, la polarización, la xenofobia, la carrera armamentista, la persecución de inmigrantes, las guerras étnicas, los conflictos fronterizos, en fin. Y en América Latina, que somos campeones como todos lo sabemos, no en pobreza, pero sí en desigualdad, pues la pobreza, el hambre, la desigualdad y la miseria golpean necesariamente estas sociedades, y siempre los reclamos de justicia aparecen acompañando, por supuesto, todas estas demandas. Incluso seguimos asistiendo a retrocesos democráticos clarísimos, como el de ayer acaecido en Venezuela,
Y los momentos son difíciles, momentos de los cuales Colombia tampoco en esta fase de transición es ajena. Y lo es además porque ustedes han visto probablemente las conversaciones que han tenido la mayoría de quienes nos visitan, que la paz aparentemente no logra aclimatarse, que esta gran fractura política y social en que está el país es el impedimento más grande para que eche raíces como todos lo queremos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque además esa es la visión pesimista de las cosas, pero no todo es pesimismo. Colombia aparece, ya lo decíamos, como un laboratorio de paz, tal vez el más importante del mundo después de estos 53 años de conflicto, y esa práctica tradicional de los actores estratégicos del conflicto, jugando a la destrucción del enemigo, a la vulneración de los derechos humanos, a los 8 millones de víctimas que quedaron en un momento dado expósitas por cuenta de la crisis de un Estado que no fue capaz en ese momento y que hoy trata de sobrevivir a toda costa, multiplicando su capacidad institucional frente a esa hecatombe, entre otras, gracias a los acuerdos de paz. No se trata en el fondo de una ruta nueva. Ustedes recuerdan que en 1990, en el marco de lo que después sería la Asamblea Nacional Constituyente, se dio esa negociación previa con 5 organizaciones guerrilleras y se desmovilizaron más de 5.000 combatientes. Los acuerdos que impulsaron la Asamblea Nacional Constituyente iban en esa dirección. Las FARC se quedaron fuera de esos acuerdos en ese pacto político tan importante del 91. Un pacto en el que, como ustedes recuerdan, pues las nuevas generaciones de colombianos jugamos un papel trascendental, y hoy ya casi que diría que la mayoría de los colombianos que estamos en este auditorio pertenecemos a esta generación de la Constituyente, a esta generación de la Constitución del 91, que nos compromete más que nunca con la lucha por la ética, por el interés general y por la defensa de los derechos de nuestros compatriotas. Todo ello además en el marco de una Constitución que yo personalmente creo ha sido un árbol vigoroso, a pesar de que muchos han querido talarlo y tumbarlo probablemente. Ese árbol frondoso de la Constitución del 91, en ese proceso constituyente tan participativo, protegió el proceso de paz y dio vida a los acuerdos de paz de La Habana. Eso es muy importante no perderlo de vista. Y ese gran pacto político que parece irrepetible en este momento de la historia de Colombia, por la polarización y por la fractura tan grande, sigue siendo un referente, sigue siendo una asignatura pendiente en términos de cuántas normas están todavía por ejecutarse, por supuesto en el marco de los acuerdos, pero también en el marco de las responsabilidades políticas y sociales que tenemos en la construcción de un nuevo país. Ese pacto político del 91 fue la base de la modernización política de este país y de la transformación social, con todas las dificultades que ha podido tener. Pero pese a eso, nos encontramos grandes impedimentos para la consolidación de la paz que tienen que ver precisamente con esa fractura. Uno tiene que pensar en cómo este proceso transformó el ejército irregular de las FARC en un partido político legal, desmovilizó más de 14.000 combatientes, produjo la entrega de armas, transformó y continúa transformando vidas en los territorios, con todas las dificultades que tiene, que son propias además de todos los procesos, y en donde particularmente los organismos de control en Colombia hemos estado perfectamente poniendo la lupa para que las cosas salgan bien y con ese único propósito. Por eso es tan importante además la cooperación internacional y la presencia de personas tan ilustres aquí en este auditorio representa sin duda alguna ese empuje que necesitamos en términos de seguir consolidando esos escenarios internacionales, que son los escenarios además no solo de la cooperación por la vía de la ayuda, sino de la concreción de actividades en la lucha contra el crimen organizado y contra la macrodelincuencia, que lo único que marcan es precisamente que todas las herramientas del derecho penal internacional se puedan poner en marcha. Porque aquí se trata no solo de combatir la impunidad nacional, sino de combatir la impunidad internacional. Y para eso estamos, y en eso hemos estado particularmente en estas batallas que hemos dado en la lucha contra la corrupción. De tal manera que, independientemente de lo dicho, lo que hay es demasiado escepticismo en Colombia en este momento. Y eso lo digo en tono menor. Aquí como que se respira desprecio por lo que se ha alcanzado, y esa es una gran paradoja.
Es como si habláramos de otro país, de otras épocas, de otros protagonistas. Es como si la noticia de la paz fuera una noticia de los viejos tiempos, y eso es inexplicable. Es como si hubiéramos pasado ya la página y ya estuviéramos en otro estadio del desarrollo, cuando los desafíos más grandes son los desafíos del presente y del futuro inmediato. Es como si no se hubiera hecho una tarea titánica en la consecución de la paz, sino una simple anécdota que pasa a ser intrascendente en la historia reciente de Colombia, normalmente anestesiada muchas veces por la intolerancia. Por eso debemos impedir que la paz naufrague y que las instancias de la justicia transicional un poco corran esa misma suerte. Esa es la primera convicción que como jefe del Ministerio Público quiero expresar aquí en el día de hoy. Me parece que ni buscar réditos políticos con el hundimiento de la paz, ni mucho menos propinar una derrota colectiva de la misma, es ser justos con las víctimas. Aquí tenemos una persona que ha jugado un rol fundamental, que es el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, y él ha insistido tanto en ese tema, en un tema en donde la justicia parece enriquecida en primer lugar por la verdad, y eso es lo que falta. Y hay que entender además que esa verdad es un elemento a considerar en el ejercicio para la puesta en marcha de cualquier tipo de acción de carácter judicial. El fracaso de los acuerdos en el marco del posconflicto sería una gran derrota colectiva. Yo creo que no nos cabe la duda a nadie, y por eso nosotros no podemos permitir que se nos vaya la paz de las manos, pero simultáneamente tenemos que exigir a los actores armados claridad y compromiso en el cumplimiento de los acuerdos, que eso en muchos de los casos poco se ha visto, porque más allá del síndrome del sí o del no, del plebiscito del famoso octubre, lo importante aquí es parar la máquina de la guerra, y parar la máquina de la guerra, en función de lo que creo todos reconocemos, es la columna vertebral de este proceso, que es precisamente la defensa de los derechos de las víctimas, la defensa de la vida de los líderes sociales, que tanto nos compromete a todos, y en donde nosotros como Procuraduría estamos jugando un rol importante. Ese gran reto es impedir que Colombia dé marcha atrás. Hay que dejar atrás el dolor de la guerra, hay que poner en entredicho nuevas violaciones de derechos humanos, y hay que reconstruir sobre un nuevo pacto político y social. Y la clave de ese nuevo pacto político y social es indiscutiblemente la justicia. Una justicia que tiene que ver con la transicional, por supuesto, pero que tiene que ver con las grandes reformas que no hemos hecho, sobre todo a nivel de la justicia territorial, del acceso a la misma, de la necesidad de modernizarla, de la necesidad de responder como en atención inmediata en los servicios públicos tradicionales, como se ve hoy en países que tienen grados de desarrollo superiores en materia de justicia. De tal manera, y en ese escenario, no ha sido una coincidencia tampoco que nosotros con los demás organismos de control, con la Fiscalía y la Contraloría, hayamos sellado esa alianza, en donde está, por supuesto, en la batalla de los derechos humanos también el señor defensor del pueblo. Pero hay un mosquetero para hablar de los tres, que lo hemos repetido, yo creo que lo hemos repetido siempre, señor fiscal y señor contralor, un cuarto o un quinto mosquetero que es fundamental, y es la justicia. Nosotros pertenecemos al sector justicia. Las decisiones que tomamos están inspiradas por la justicia. Toda nuestra estrategia de lucha contra la corrupción está atravesada por ese denominador común que es la justicia, porque nos duele la justicia y sabemos que la justicia es el expediente para recuperar la ética que este país ha perdido, que no está únicamente en las normas. Por eso hemos sido tan duros muchas veces en sostener que o recuperamos la ética de Colombia o el país se nos derrumba entre las manos. Y por eso insistimos tanto en los abusos que se siguen cometiendo en tantos sectores, en la contratación pública, en los sectores sociales, en el tema urbano, en el tema del control urbano que se volvió, y Cartagena es el mejor ejemplo de todo eso. Aquí hemos tenido acciones conjuntas con los demás organismos de control que llevaron a la expedición de un plan de normalización urbanística que ha sido fundamental, que nosotros esperamos que siga adelante, porque seguimos convencidos que además la renovación de quienes están al frente de las entidades públicas es fundamental, y que hay otros parámetros de acción en donde la ética pública está marcada necesariamente por un conjunto de principios que emanan de la ley y de la Constitución, pero que tienen que ver también con el comportamiento de los ciudadanos.
los conflictos de intereses, por ejemplo, que tan difícilmente hemos abordado en Colombia de manera profesional, y que gracias a la entrada de Colombia, presidente, a la OSD, vamos a comenzar a tomar el toro por los cuernos y demostrar que en materia de conflictos de intereses no son los regímenes tradicionales simplemente de inhabilidades, incompatibilidades, sino que es necesario dar pasos mucho más adelante en la consolidación de la ética. Esa alianza entre los organismos de control, yo les confieso, yo no me imagino lo que era el momento en que eran rivales y competían y se contradecían públicamente. Por supuesto que nosotros hemos tenido dificultades porque tenemos instituciones muy complejas en los diferentes niveles territoriales, pero tenemos clarísimo que en el momento histórico que está viviendo el país, las instituciones de control debemos seguir adelante en esta lucha, por supuesto respetando las garantías constitucionales. Yo quiero destacar eso porque al fin y al cabo se trata de garantizar justicia, y si estamos, por ejemplo, como lo logramos a raíz de las discusiones sobre el acto legislativo, que la Corte Constitucional, enhorabuena, nos abrió la puerta principal, la puerta de adelante de la Justicia Especial para la Paz, estamos es precisamente para ser el sujeto procesal más importante en la defensa de los derechos de las víctimas. Por eso estamos convencidos de la necesidad, de la oportunidad, de la pertinencia de la Justicia Especial para la Paz, una justicia reparadora que le dé salida jurídica a esas demandas de derecho, una justicia que lleve a conocer la verdad conjuntamente con el trabajo que hará el padre de Ru en la Comisión de la Verdad, una justicia que garantice de nuevo los derechos de las víctimas, porque ese mantra de verdad, justicia, reparación y repetición tiene que convertirse en el momento permanente a la hora de la reflexión de las decisiones de carácter judicial. Por eso, como Ministerio Público, además, yo creo que nuestra principal tarea es defender la Constitución y defender también y hacer respetar los principios del Estado de Derecho. La mayor contribución de la paz para nosotros como organismos de control es precisamente respetar la Constitución y la ley. Yo creo que el Estado ya fue lo suficientemente magnánimo en el marco de los acuerdos para fijar además unos marcos jurídicos que no son maleables de aquí en adelante al vaivén de las necesidades particulares de los grupos guerrilleros, que están necesariamente enmarcados en una norma constitucional, inspirados por una sentencia histórica de la Corte Constitucional que ha marcado un camino a seguir. Por eso es tan importante, en el caso nuestro, decirlo abiertamente cuando creemos que alguna autoridad judicial obre sin atribución dentro de nuestro juicio particular conferida por la propia ley. Por eso, y como tengo la obligación de decirlo, en este momento sí que nos sorprendió, con todo el respeto, que una decisión tan trascendental como la de la suspensión del trámite de la extradición del señor Hernández Solarte hubiera desconocido la calidad de sujeto procesal del Ministerio Público. Un sujeto procesal que tiene que ser convocado, oído, un sujeto procesal que está en la garantía del orden jurídico y, por supuesto, una vez más en la defensa de los derechos de las víctimas. Para nosotros resulta muy complicado aceptar una decisión que desconozca la Procuraduría General, porque es desconocer los derechos de las víctimas lo que justifica nuestra acción ante la Justicia Especial para la Paz. Y eso lo digo con todo el respeto y con todo el comedimiento. Fue muy dura nuestra incorporación y la batalla que dimos, porque en un primer momento se nos quiso sacar de la Justicia Especial para la Paz. Y llegamos a sostener y seguimos convencidos que vamos a ser el sujeto procesal más importante de la Justicia Especial para la Paz. Ya lo estamos siendo, porque a través de nuestra Procuradora Delegada ya son varias intervenciones, independientemente de que no poseemos aún una estructura institucional que nos permita obrar en esa jurisdicción. Por eso la Procuraduría, de nuevo, con todo el respeto, se niega a ser notificada de estas decisiones a través de los medios de comunicación. El Ministerio Público, por supuesto, que reconoce la competencia de la Justicia Especial para la Paz en el marco del acto legislativo 1 del 2017, pero al ser la suspensión del trámite de extradición, creemos como Ministerio Público, implica transitar por unas vías, creemos nosotros, de difícil aceptación constitucional. Allí estamos, creemos, en unas dificultades, y por eso tomaremos las acciones legales del caso, porque creemos que esa suspensión no es viable en un proceso de extradición, cuando esa figura de la suspensión de la extradición
pues no es una figura que exista dentro de nuestro ordenamiento jurídico. No puede fundarse además, y ese es un argumento que ya se ha oído mucho en el país y que compartimos, entre otras por el fiscal general, no puede fundarse al amparo de un protocolo, de un reglamento interno, por cuanto esta materia debe ser regulada por el legislador. Y aquí sí que vale la pena un llamado al Congreso de la República para urgirlo en la adopción del Código de Procedimiento de la JEP. Por eso creemos que desde el punto de vista de nuestros deberes como Ministerio Público, y esto lo hago, insisto, respetuosamente, vamos a interponer los recursos frente a esta decisión para que se subsane lo que nosotros creemos que es un error jurídico. Todos tenemos el mismo objetivo, que es la defensa de la paz. Todos tenemos el mismo objetivo, que es la defensa de la justicia especial para la paz. Pero como Ministerio Público, en este caso, es preciso hacer estas consideraciones precisamente por nuestra condición de sujeto procesal en esa jurisdicción. Estamos convencidos, y con esto termino, que la paz necesita de un sistema de justicia moderno, fortalecido, legítimo, como la Justicia Especial para la Paz. A mayor cumplimiento de la Constitución, mayor legitimidad de la Justicia Especial para la Paz. Para ello estamos reunidos hoy, para ratificar esos compromisos con la justicia transicional en el marco de la cooperación internacional tan importante en la lucha contra la impunidad y la macrodelincuencia internacional. Exigir el cumplimiento de lo pactado son mínimos que tenemos que poner en marcha en nombre de las víctimas, sin sombra alguna, como ha quedado mucha en el caso de disidentes, de desertores, de tantas anomalías que pueden estar sucediendo todavía, con el ánimo de ponerle la cara con dignidad al país y decir: todos estamos cumpliendo los acuerdos. Por eso tenemos que salir de aquí convencidos de estas jornadas, de estos 2 días, de que somos capaces de sacar adelante este reto, porque al fin y al cabo la paz nos necesita unidos a todos, y desperdiciar esta oportunidad es simplemente llegar a un evento en donde, como se decía ordinariamente, las segundas oportunidades no existen. Luego tomamos esta oportunidad o la paz seguramente no va a tener otra segunda oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Procurador, por su intervención. A continuación, se dirige a usted.